Hola, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, 19 de diciembre de 2022, a este conversatorio llamado la Sucesión de Barbosa, recordando al gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, que murió este 13 de diciembre. Descanse en paz. Nuestra pésame a su familia. Y este abogado político mexicano tiene su propio legado, su propia forma de haber hecho política en México, de haber sido un hombre del Partido de la Revolución Democrática y finalmente en 2017 entró a Morena, diputado federal, senador, presidente de la mesa directiva del Senado y gobernador del estado de Puebla. Nos acompañan el abogado Atilio Alberto Peralta Merino, el doctor Luis Gonzaga Benavides Irizaliturri y el político, el maestro Antonio Tenorio Adame. Soy Manuel Senderos Bracamonte, sean ustedes bienvenidos. Por favor, dejo en uso de la palabra y en los prolegómenos de este conversatorio al maestro Atilio Alberto Peralta. Adelante, Alberto, por favor. Muy buenas tardes, muy gentiles por su presencia, han sido muy gentiles en asistir a esta sesión donde vamos a abordar un tópico muy importante por segunda ocasión en lo que es la duración de un mandato constitucional que iniciaría en 2018. Pues hemos tenido dos sepelios, la segunda ocasión que hemos tenido un sepelio de un gobernante en funciones. En distinto plazo, el anterior fue dentro de los 2 primeros años de gobierno, que convoca a elecciones extraordinarias, en donde hay el mandato de convocar elecciones extraordinarias para sustituirle. Se elija un gobernador, el Congreso elige, hay una elección en donde se designa, se nombra un gobernador sustituto que acaba el periodo. Digo eso, los requisitos de elegibilidad son exactamente los mismos. A un compañero nuestro de la prensa, Rodolfo Ruiz, publicó una declaración de un abogado constitucionalista, no da el nombre, no creo que sea abogado ni constitucionalista, hace bien en no dar el nombre, en donde dice que el artículo 47 no es aplicable, no sé de dónde sacó eso. El principio general en la interpretación de las leyes es que donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Y si el 47 señala que son los requisitos de elegibilidad para un gobernador, para ser gobernador, ser nombrado, ser electo gobernador del estado, son esos requisitos en todos y cada uno de los casos, ya sea para el gobernador electo en comicios, el electo de manera por colegio electoral, por el Congreso erigido en colegio electoral como interino o bien como sustituto. No hay distinción en la ley. El principio general de la interpretación de las leyes es que donde la ley no distingue, no se debe distinguir. Y el término constitucional es literal y preciso. La Constitución se interpreta así, no se interpreta de manera amplia como si fuera una disposición del Código Civil. Las diversas variantes de cómo abordar este posible problema que se dio, dado que se eligió como gobernador sustituto a quien era líder del Congreso sin haberse separado 90 días antes del cargo, pues ya las hemos publicado, figuran en la prensa. No quiero ahondar mucho en ellas porque el tiempo pues apremia. La viabilidad hoy por hoy corresponde concretamente a los partidos políticos. Quien tiene la representación procesal para impugnarlo son los partidos políticos mediante el juicio de inconformidad que se prevé en el Código Electoral del Estado de Puebla, cuyo plazo para interponerse vence el día de hoy. Es a los 3 días. Se dice en el Código Electoral que en los electorales no hay días y horas inhábiles, pero este no es un año electoral, es una elección extraordinaria. No se instala un proceso electoral en funciones en los términos que establece la Constitución del Estado y la ley electoral. Por ende, si hay días y horas inhábiles, hoy vence el término. Si los señores dirigentes de los partidos políticos no interponen, es porque ellos no pueden ser líderes de esta sociedad. Nosotros tuvimos la idea, nosotros la señalamos y ofrecemos un liderazgo. Yo me gusta decirlo así de claro, porque todo el mundo sale con que a mí no me interesa la política, pues no te dediques a ella entonces.
Lo que me importan son los negocios, pues dedícate a los negocios, ¿no? No, estamos ofreciendo un liderazgo porque somos los que hemos tenido la capacidad de visualizar las cosas. Entonces, si los señores, ya se les dijo, se publicó desde ayer, que hoy vencía el término para interponer un recurso, un recurso de inconformidad. No lo hicieron, allá el que siga a esos líderes. No son alternativa de poder. No pueden serlo. Están históricamente reprobados. De todas esas vías que señalamos el día de ayer, los artículos que se publicaron ya en la prensa y la circulación conducente, además de esta vía, que es el juicio de inconformidad que prevé el Código Electoral, a nosotros, en nuestras manos, como habitantes del país, y nos queda no solo el juicio político. Ese no requiere una legitimación especial para poder emprenderlo. Y estábamos hurgando otra vía que es muy interesante, lo estaba hurgando ayer con un amigo en Aguascalientes, entidad que va a tener amplia relación con los sucesos de Puebla, porque dado el resurgir del morenovallismo, el reciente jefe de la policía en la entidad, Alonso García, pues va a tener una estrecha relación con los sucesos de aquí de Puebla, jefe policíaco designado tras el desplome del helicóptero que dio cuenta de la vida del jefe policíaco Porfirio Sánchez. Esa posibilidad es el juicio civil de nulidad. A mí me gustó mucho siempre, si ustedes estudian la nulidad absoluta en el Código Napoleónico, dice que las disposiciones contrarias, las acciones contrarias a las disposiciones de orden pública son nulas en forma absoluta, la nulidad la puede invocar cualquier interesado y no prescriben nunca. De suerte y manera tal que esta nulidad que viene de la legislación napoleónica, aplicada a los actos públicos, a los actos administrativos, tiene una eficacia mucho mayor que la de la suspensión en el juicio de amparo. ¿Qué es lo que pasa? Esa era una idea que un amigo de Aguascalientes hizo esbozar. El problema es que, yo lo he intentado en alguna ocasión, el problema es que la jurisprudencia de los tribunales colegiados, concretamente de los tribunales colegiados de Veracruz y de Hidalgo, han señalado que si bien el texto de la legislación napoleónica, que está en el Código Civil, en los Códigos Civiles de México, es que la nulidad absoluta puede valerse de ella cualquier interesado, dice esta jurisprudencia que puede invocarse siempre por cualquier interesado en vía de excepción, pero que por vía de acción sí requiere un interés específico. Este criterio jurisprudencial no es lo que dice la legislación napoleónica, no es lo que dicen los clásicos del derecho civil de Burdeos, como Marcel Planion, es una restricción al poder, una restricción al poder ciudadano. Lo decía muy claro Marx en el 18 Brumario, decía la libertad que, dije Marx, en el 18 Brumario, él decía que la libertad que le concede al pueblo la Constitución se la restringe en las leyes orgánicas. Nosotros las leyes orgánicas significa otra cosa y las leyes deben ajustarse a la Constitución, pero esa restricción nos la da la jurisprudencia. O sea, viene a ser el equivalente de lo que se argumentaba en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Pero se puede invocar siempre en una excepción, pues cualquier acción en la vía contenciosa administrativa que emprende el gobierno del Estado puede ser redarguida presentando la excepción de la nulidad en el nombramiento que hizo el Congreso el pasado 15 de diciembre, puesto que contravino una disposición de orden público, como es el artículo 47 de la Constitución particular del Estado de Puebla. Esa es la vía que hoy por hoy tendríamos, salvo que se nos ocurra algo próximamente. Muchísimas gracias, no quiero quitarles más su tiempo. Gracias, maestro Peralta. Preciso, es el artículo 74, ¿verdad? De la Constitución. 47. El que establece los requisitos de elegibilidad es el 47. Ok. El artículo 47 de la Constitución particular del Estado de Puebla. Donde son 90 días los que deben de haberse separado del cargo, ¿verdad? Para poder ser elegidos. Ok, gracias, maestro Peralta. Adelante, maestro Tenorio, por favor. Maestro Tenorio, por favor, su micrófono. ¿De qué tiempo dispongo? 8 minutos, por favor. 8 minutos. Bueno, yo quisiera señalar que la plática que nos ha antecedido del doctor Alberto Peralta nos da oportunidad de continuar en
en el relato y pues la conversación sobre el tema que nos reúne. Ya se dio el marco jurídico y hay caminos primero para señalar que se ha violado flagrantemente la Constitución. Segundo, que hay vías para que esto se reestructure, se reconvenga y se exija la responsabilidad a los infractores. Esto corresponderá pues ya al proceso que se elija y el resultado que se tenga. Quiere decir que tenemos el recurso civil, los partidos no hicieron uso de esa acción y que tenemos el recurso civil, la posibilidad del juicio político en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues tenemos la posibilidad de reclamar la desaparición de poderes. Para mí, lo fundamental en mi tarea, lo que me llama, me atrae, me corresponde, siento una obligación, es en invocar el respeto, el resguardo, la observación de la Constitución. Dice Kelsen que el primer obligado a observar la Constitución es el legislador. ¿Por qué? Porque es el que hace la ley. Y hoy, a través de una facultad que tiene la de elegir a un mandatario, a un gobernador sustituto, pues comete el atropello de la Constitución. ¿Por qué me interesa que se rectifique este acto vandálico? Porque yo fui fundador del primer Comité de Defensa de la Constitución en el año de 1961, siendo presidente de la Federación de Estudiantes de la UNAM. Y esto me llevó a participar en ese comité junto con David Alfaro Siqueiros, junto con Renato Leduc, Otón Salazar y otros mexicanos muy distinguidos que tuvimos como propósito defender a los perseguidos y encarcelados del movimiento ferrocarrilero. Hoy tenemos que, bueno, y esa lucha se prolongó por 7 años hasta que desembocó en el movimiento del 68. El movimiento del 68 triunfó, se derogó el artículo de la disolución social, que era el que transigía la Constitución, y creo que cumplimos nuestra misión. Hoy tenemos otra misión, que es que se respete la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla. Creo que las causas de esta crisis que estamos viviendo es una decadencia estructural en que Puebla ha perdido pues esa capacidad que tenía anteriormente de formar una élite local para de su ámbito surgir personas con conocimiento de la entidad y de las personas, de los electores y gobernantes responsables. Esto por diversas razones se ha ido diluyendo. Tuvo su vigencia en la Constitución de 1917 con la arquitectura diseñada por Venustiano Carranza de un presidencialismo fuerte y un federalismo que en sus términos funcionaba. Hoy el país está siendo excursionada más que por bueno, sí, hay superestructuras de entidades superestatales, pero también la succión que produce el mercado que está determinado por la fuerza del poder del desarrollo capitalista de los Estados Unidos. Por eso vemos pues, la transmigración
de 16 millones de mexicanos y junto con sus familias de 30 millones que habitan en los Estados Unidos, y a través de la pérdida de la nacionalidad o el otorgamiento de la nacionalidad no se ha podido establecer la responsabilidad que concierne a los cargos de seguridad nacional que deben ser solamente otorgados para mexicanos por nacimiento. Esto, junto con las violaciones que hoy vivimos en el estado de Puebla, nos obliga a meditar qué clase de actividad, no solamente jurídica, sino dentro del sentimiento y del conocimiento de la población de nuestra entidad. Me estoy refiriendo a la necesidad de forjar una nueva identidad política que nos lleve a hacer frente a esta decadencia. Yo estaría por proponer, no lo tengo diseñado en sus términos, pero en general estaría yo pensando en un patriotismo constitucional. Diseñar el patriotismo en términos de la Constitución, para defender a la Constitución. Así como Andrés Manuel López Obrador tuvo la habilidad, la tingencia y el acierto de formar un movimiento renovador que sancionó y señaló la corrupción de México, nosotros ahora debemos en ese sentido y agotado ya el frente electoral que se creó y derivado de ello, estas, diríamos, grietas que se presentan en las contradicciones de gentes que llegan incluso a los congresos sin el conocimiento y la madurez política para entender que la Constitución no se toca. Eso es lo importante. Por ello, pienso que es necesario proponer a nuestra entidad y a la nación un movimiento que esté dirigido al sentimiento del patriotismo constitucional. Y sería en ese sentido en que mi propuesta comenzara a elaborarse para llamar a aquella gente, a los ciudadanos con el patriotismo más despierto, a que nos unamos, nos organicemos, y más allá de que este gobierno eventual y anticonstitucional tenga un destino y una responsabilidad que responder, creo que más allá de su efímera paso por el gobierno, debemos de pensar en este movimiento que debería tener quizás su reunión magna, su reunión suprema para fundarse el 5 de febrero de 2023. Ese serían mis considerandos y mi deseo de que nos lancemos a alta mar para cruzar las aguas torrenciales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Tenorio. Por favor, doctor Benavides, tiene usted uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estos acontecimientos que estamos viviendo no surgen de la nada. Desde hace tiempo nos hemos venido olvidando de que lo que nos constituye como mexicanos es nuestra Constitución. Lo que nos constituye como poblanos es la Constitución que justamente gobierna un territorio con sus habitantes. Cuando esto se olvida, entonces parecería que las leyes carecen de sentido y carecen de finalidad. No es la primera vez que en el Congreso se toman decisiones, Congreso del Estado, se toman decisiones por encima de la Constitución. Esto es bastante grave porque indica o ignorancia
o desprecio a la función propia que debe desempeñar los legisladores. No me cabe en la cabeza que, sabiendo que tienen que buscar un ciudadano elegible, hayan decidido nombrar a alguien que no cumple ese primer requisito. El artículo 47 dice ciudadano, y dice ciudadano porque deja de lado quienes están ejerciendo una función pública. Y eso queda muy claro en la Constitución. A mí me preocupa porque el poder es legítimo solamente cuando responde a la Constitución. Y la Constitución debe respetarse tanto por los tres poderes como por toda la ciudadanía. Si no, no nos constituimos como ciudadanos de Puebla. Si nosotros somos los que constituimos la ciudadanía, y la ciudadanía se nos otorga justamente por estar en un territorio. Sin ese territorio no somos ciudadanos. Y cuando se pasa por encima de la ley suprema del Estado, pues se está actuando, se está desvirtuando el ejercicio del poder. Es decir, ya se busca el poder por el poder, no por el poder como obediencia a la Constitución, a la cual tiene que jurarse respeto, y tampoco al pueblo que es el soberano del territorio. Entonces, a mí me causó extrañeza la velocidad con la que se actuó y sin los suficientes considerandos legales. Y me extraña, por ejemplo, que el propio 15 de diciembre, apenas anunciado la designación ilegal que se hizo en el Congreso, las autoridades religiosas, eclesiásticas, ¿verdad? Inmediatamente lanzan un reconocimiento y hacen pública una carta del arzobispo, ¿verdad? Reconociendo sin más a este gobernador que no era elegible. Entonces, esa connivencia me duele. Y me duele porque en los últimos 2 años tengo entendido que han muerto en Puebla alrededor de 62 o 63 sacerdotes de la arquidiócesis, entre ellos 2 obispos eméritos. Y en ninguno de ellos la actuación del arzobispo fue como la que hizo con su ida a Tehuacán para recibir los restos de Barbosa y hacer un elogio de él. Elogio que no ha hecho de ninguno de los sacerdotes que estaban bajo esta jurisdicción del arzobispado. Y si a eso unimos esta declaración de reconocimiento y adhesión y sumisión, de alguna forma,
a un gobernador que no era elegible, mi desconcierto es total, porque todavía el domingo, en la homilía del arzobispo, vuelve a hacer un reconocimiento y una oferta de colaboración a alguien que está ocupando un puesto ilegítimamente. Yo creo que, como dice don Antonio, necesitamos revivir educativa, valoral, axiológicamente el valor de nuestra Constitución y unirnos en defensa de aquello que hemos decidido que nos gobierna, porque es la expresión del pueblo y es la formación del pueblo, el pueblo como soberano, el que es importante. De esta manera se pisa al pueblo, se pisan leyes y se usa el poder para entregarlo oscuramente, ¿verdad? Sin consulta, sin escuchar al pueblo, sin escuchar el sentido del pueblo, sin reconocer que hay cientos de ciudadanos elegibles, ¿verdad? Y se decide así, como si fueran los dueños del futuro. No nada más es denunciarlo, es vivir nuestra Constitución y hacer que esta Constitución se viva respetándola y además ejerciendo los derechos del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Benavides, por su intervención. Tenemos la ilegalidad que manifiesta el maestro Peralta, la decadencia que estamos viviendo, como nos cuenta el maestro Tenorio, y la connivencia de ciertos sectores amantes del poder, aunque sea ilegal, por conveniencias, por sumisión inmediata que tienen. Tenemos muy pocos minutos. Quiero pedirle al maestro Peralta y al maestro Tenorio si tienen algo que comentar más, y podré recibir una pregunta nada más de los que nos escuchan. En el chat tienen nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, para lo que podamos compartirles de la información que generemos. Maestro Tenorio, maestro Peralta, adelante, si pueden tomar la palabra. Adelante, maestro Peralta, por favor. Sí, miren, no está en duda la aplicación del artículo 47, porque sí es una elección y porque es texto expreso en donde no hay distinción. En el 2014 se hizo una reforma a la Constitución Federal para exceptuar los impedimentos en caso de que se nombre un presidente interino o sustituto. Ahí se hizo expresa la reforma, no se hizo en la Constitución del Estado. Pero además, ¿cuál es la ratio legis, como dicen los juristas, la razón de ser de este precepto? Precisamente evitar el conflicto de intereses. El líder del Congreso se hizo elegir por el mismo Congreso. Entonces, evitar ese conflicto de intereses es lo que establece que el artículo 47 establezca la obligación de separarse 90 días antes del cargo. Bueno, eso sería todo lo que yo quisiera comentar. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Tenorio, abra su micrófono, por favor. Solamente señalar que es necesario invocar la tradición de la tradición poblana, del pueblo de nuestra entidad, en favor del
de su participación en la labor legislativa de la Constitución. En nuestra entidad han surgido grandes legisladores, comenzando por José del Moral, el primer diputado de México que nació en Tehuacán. Y tenemos la participación de los más ilustres legisladores que participaron tanto en la Constitución de 1824, 1856, 57 y en 1917 como Luis Cabrera, con Froilán Manjarres, posteriormente Gilberto Bosques, local y después diputado federal, y mencionar desde luego a Pastor Rué, que fue el arquitecto de la coordinación, de la estructuración del artículo 27 y 123 de la Constitución. A la sombra de esos grandes legisladores, llego el llamamiento a la conciencia constitucional de nuestro Estado. ¡Viva Puebla! ¡Viva Puebla! Gracias, maestro Tenorio. Doctor Benavides, ¿quiere abundar algo más? Su micrófono. Yo simplemente me adhiero a que estudiemos y vivamos nuestra Constitución y que la demos a conocer a quienes no la conocen. Muchas gracias, doctor Benavides. Se puede responder una sola pregunta. Si alguien quiere hacerla, las escuchamos con gusto. Maestro Peralta, estamos que es inconstitucional la elección. Procede nada más, al no ser partido político, no poder pedir procesalmente que se anule, sino solamente como ciudadanos por el juicio político. ¿Es correcto? Nos queda a nosotros como juicio político, exclusivamente partidos políticos son los que habrían tenido la acción de conformidad que vence hoy. Si no lo hacen, búsquennos a nosotros como líderes y no a los señores del PAN ni del PRI. Nosotros abanderamos a la sociedad, no ellos. Pero si no es el caso de no interponerse, tenemos solamente el juicio político y habíamos hurgado la posibilidad de la nulidad absoluta civil, no en la vía de acción, o como lo sugería este amigo mío de Aguascalientes, porque la jurisprudencia señala que para la acción de nulidad absoluta se requiere acreditar interés, pero sí por la vía de excepción, cualquiera puede valerse de ella. Y lo podríamos hacer en cualquier litigio que interponga el gobierno del Estado por la vía contencioso administrativa. Aunque es una nulidad de carácter civil, una argumentación que viene de la legislación civil, desde la legislación napoleónica, se puede argumentar en el contencioso administrativo. Es lo que quedaría. Hoy por hoy, a ver qué se nos ocurre. A nosotros, porque a los líderes del PAN, del PRI, a ellos no se les va a ocurrir. Correcto. ¿Tiene ya precisado hacer esto? Bueno, pues ahora sí que estamos en la asamblea y lo del juicio político lo podemos, es decisión de la asamblea que estamos consensando, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, doctor Benavides a favor. Su servidor también a favor. A favor. Don Antonio Tenorio, también a favor. Claro que sí. Maestro Tenorio, para este 5 de febrero de 2023, ¿sería conducente formalizar un comité de defensa de la Constitución? Pues creo que está en la decisión del sentimiento y del fervor que se prenda en la población, en los ciudadanos en nuestro estado. Y de nuestra parte está, como señala don Luis, el dar a conocer histórica y críticamente la Constitución para, como dice el artículo 3º, convertir la democracia en una forma de vida. Y no solo como en una estructura jurídica. Perfecto. Ni como solamente una mención jurídica, claro. Bien, estamos para finalizar.
pues nos llevamos estas dos encomiendas. El juicio político ante la violación a la Constitución que hizo el Congreso de Puebla y la promoción de la Constitución que nos forma, nos constituye, como dice don Luis, como mexicanos, lo que nos da origen a ser mexicanos y a ser poblanos, nuestra Constitución federal y nuestra Constitución particular. Si alguien, adelante, Beto Peralta. Sí, es que aquí don Horacio López formuló una pregunta, si no le Perdón. correspondía a la secretaria de Gobernación, al titular de Gobernación, en este caso era Ana Lucía Gil, tomar posesión del cargo, lo tomó como encargada de despacho, que es lo que señala la Constitución, en tanto el Congreso elegía al sustituto, que es lo que se hizo. El problema es que el Congreso hizo recaer la elección en un individuo que no cubría los requisitos de elegibilidad. Ese es el tópico. Esa, dándole la respuesta aquí y la debida consideración a la pregunta, ¿no? Gracias, don Alberto. Muchas gracias. Perfecto. Les agradezco a todos su participación, doctor Luis Benavides, maestro Antonio Tenorio, maestro Tío Alberto Peralta. Soy su servidor Manuel Sendero, somos los 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias.